Buenos días a todos nuestros amigos que están asistiendo a este webinar sobre las últimas modificaciones a la ley de delitos aduaneros, especialmente enfocado en el delito de defraudación de rentas de aduanas. Nos acompañan hoy día Eduardo González, es el socio principal de la firma y jefe director del área de comercio exterior, y también nos acompaña Karin Fernández, socia senior de nuestro estudio e integrante del área de Derecho Penal. Agradecemos a todas las personas que están asistiendo a este webinar. Eduardo, adelante, buenos días. Buenos días, Arturo. Buenos días, Karim. Buenos días a todos los coordinadores del estudio de este evento. Y buenos días, sin duda, a todos los asistentes, clientes, amigos del estudio Muñiz. Como siempre, el estudio ha entendido que es una oportunidad esta semana importante y necesaria para intercambiar con mi socia, la doctora Karin Fernández, algunas ideas vinculadas al decreto legislativo 1542. Hemos recibido en estos últimos días inquietudes de varios operadores de comercio exterior, estoy seguro que muchos de ellos nos están acompañando, porque no entendían qué había ocurrido con este decreto legislativo. Sentían que habían cosas que estaban apareciendo nuevas, que leyéndolas generaba preocupación, les generaba inquietud el ver que determinados actos normalmente del día a día de una agencia de aduanas, de un operador, estaban ahora elevados a la categoría de una acción que bajo ciertas circunstancias que comentará la doctora Fernández pueden configurar un delito tan delicado, complicado, como es el caso de la defraudación de rentas de aduana. Entonces nos preocupamos mucho con Karim para analizar la norma y por qué ustedes sentían eso, ¿no? Y ahora en estos minutos comentaremos que tal vez esa sensación no es tan grave como algunos nos compartieron a nosotros, como mencionaba estos días. Vamos a repartirnos, digamos, la tarea de analizar esta disposición y sin duda también la matriz de la ley 28008, la ley de delitos aduaneros, primero con mi socia, la doctora Fernández, Karin Fernández, que analizará la norma, nos dará un desarrollo rápido sobre los ilícitos aduaneros y un comentario final de cómo es actualmente el proceso de investigación fiscal y el proceso mismo ya en el ámbito judicial, y de mi parte, al final, unos breves comentarios de las modificaciones que se han dado. Nuevamente, el mensaje que queremos transmitir no es un mensaje de preocupación, es un mensaje más bien de lectura adecuada de lo que ha pasado en la norma, y creo que terminada la hora de la sesión, podremos transmitir a ustedes una sensación de calma. No es una norma que haya traído consigo problemas, pero lo único que he hecho es ordenar la situación, entonces esperemos poder transmitir esta idea a ustedes en esta sesión. Dejo entonces a la doctora Karin Fernández por su parte, y luego me tocará a mí la exposición final. Karin, por favor. Gracias, doctor. ¿Cómo están, señores? Buenos días. Me presentaron, soy socia del área penal. Veo varios temas de delitos aduaneros y por eso en esta ocasión nos pareció sumamente importante resaltar en este webinar cuáles son estos cambios, esas modificaciones legislativas. Pero antes hay que saber cuáles son estos delitos aduaneros. Voy a compartir pantalla. A ver. Bueno, las modificaciones que sufrió la ley 28.008, ley de delitos aduaneros. Vamos a recordar que esta ley está ya desde muchísimos años. La sanción a ciertas operaciones aduaneras, en el Código 91, pasamos a la ley 26461 en el 95, en el 2003 recién entra en vigencia la ley 28.008, que ha sufrido varios cambios, pero en estructura se mantiene siendo la misma. El decreto legislativo 1111 y finalmente el decreto legislativo que nos trae a este webinar, el 1542. ¿Cuáles son los delitos aduaneros? El primer delito, el delito de contrabando. ¿Qué es lo que nos dice literalmente el delito de contrabando? Es el que sustrae, eluda o burla el control aduanero. En este tipo penal aún vigente,
porque aún la modificación de la 1542 no se aplica, más adelante les explicaré cuándo, pero aún vigente, el de contrabando, se aplica cuando estamos sustrayendo, eludiendo el control aduanero. Todos los operadores del comercio exterior saben que es la aduana la autoridad reina que va a indicar cómo, cuándo y dónde proceder con el control aduanero. Y los operadores saben cómo ceñirse a eso. Entonces, va a ser contrabando cuando uno de ellos elude el control aduanero. De alguna forma lo elude. Pero no cualquier tipo de mercancía va a ser eludida, sino aquellas con el valor de 4 UIT. En el transcurso de los años, este valor ha ido cambiando. Antes eran 2 UIT. Ahora, actualmente son 4 UIT. No cualquier mercancía es la que vas a sancionar. Si encontramos una mercancía de menor valor, no será un delito. Será ya otra figura, una figura administrativa que se llama infracción al contrabando, que no la investiga un fiscal penal, sino directamente la aduana. Esto es lo central en la figura del contrabando. ¿Cuál es la conducta típica que como decimos los penalistas, al analizar un delito? La acción. La acción es eludir, burlar el control aduanero. ¿Cómo? No presentando la mercancía al reconocimiento físico. Como ustedes saben, la aduana determina los impuestos a pagar, determina los canales a seleccionar, dependiendo del tipo de mercancía que es. Si yo no la expongo, si yo no la muestro, pues la aduana no podrá hacerlo. No podrá determinar cuánto debo de pagar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es? No presentándolo para el reconocimiento físico, ya sea en una importación o una exportación. En ambos sentidos estaríamos en una figura de contrabando. ¿Dónde? En las dependencias que la aduana determine, en el lugar que ella me indique hacerlo. Y el valor, como ya les dije, tiene que ser mayor a 4 UIT. La del año, como saben, todos los años cambia la UIT, entonces la mercancía, el valor de la mercancía va a variar. Comete contrabando, dice, siempre que el valor de mercancía sea superior a 4 UIT. ¿Cuáles son las figuras ahora que introduce la 1542? Es internar mercancías del extranjero al territorio nacional, sustrayendo o eludiendo el control aduanero. Extraer mercancías del territorio nacional, sustrayendo o eludiendo el control aduanero. No presentar las mercancías para la verificación y reconocimiento físico. En este supuesto, los típicos casos son aquellos que ya la mercancía se encuentran en los depósitos aduaneros, zona primaria, y no se presentan. No se exponen a que sea el veedor de la aduana el que verifique la mercancía. Ahí se comete también contrabando. Extrae, consume, dispone, utiliza la mercancía sin que la aduana haya otorgado el levante. Es común, a veces, disponer de las mercancías, del stock que hay en los almacenes, sin que la aduana haya dado el ok. Ahí también estaríamos ante una figura de contrabando. Por más que parcialmente se esté haciendo el control aduanero, si la mercancía se retira del almacén sin el control aduanero, sin la verificación, estaríamos incursos en el supuesto de contrabando. Consume, almacena, dispone o utiliza la mercancía durante el traslado autorizado por la aduana. Se han creado algunos caminos, rutas, por donde la mercancía puede trasladarse si va de una zona a otra zona. Su mera distorsión, su mero desvío, puede configurar también la figura del contrabando. Cuando interno mercancías de una zona franca a otra, también configura contrabando. Los típicos casos, los famosos reingresos, cuando la mercancía ingresa a una zona franca, a Sofra Tacna, por ejemplo, y luego esta pasa a una zona comercial, de Tacna también, y luego esta, por A o B motivo, comercial, sin duda, reingresa a la zona franca, y de ahí, como dice la Ley General de Aduanas, puede disponerse para el resto del territorio nacional, previamente pagando los derechos aduaneros. Pero, si por A o B motivo no los paga, o no los paga completos, y son luego verificados, revisados, fiscalizados,
también estaríamos en la figura del delito de contrabando expuesto literalmente en el punto F. Conduce en cualquier medio de transporte, es circular, embarca, desembarca, transporta mercancías sin que haya sido sometido al control aduanero. Este tipo de delitos, como otros que vamos a ver más adelante, tienen esa técnica donde el legislador no ha querido dejar pasar ningún verbo, ningún supuesto. Ha querido ahondar en todos. Sin embargo, pese a eso, hay muchos problemas donde podemos ver que hay complejidad entre determinar si es una mera infracción administrativa o estamos realmente calzando en la figura de un delito aduanero. Otro delito con el que también nos encontramos en la ley 28.008 es el contrabando fraccionado. El contrabando fraccionado es lo mismo que el contrabando, pero en mercancías pequeñas, de valor pequeño. Si bien hace unos instantes dije que si el contrabando de mercancía era menor de las 4 IT, era infracción al contrabando, hay una excepción, que es justamente esta, la del contrabando fraccionado. Ese delito habla de la famosa unidad de propósito, que es un concepto que se debe interpretar en cada caso concreto. Es cuando el sujeto que quiere cometer ese delito coordina con terceros y comienza a hacer importaciones por valores menores a 4 UIT. En un mes un valor de 1 UIT o de 2 UIT, pero es el mismo sujeto, es la misma mercancía, es el mismo modus operandi, como decimos los penalistas. Entonces se aprecia por las circunstancias que rodean este hecho que estamos ante un mismo hecho criminal. Y si esta suma de valores de mercancía supera las 4 UIT, entonces estaríamos ante el delito de contrabando, a través del contrabando fraccionado. El legislador no quiere dejar impune estas figuras aisladas, porque aisladamente no serían delito. Pero si las sumamos, sí. Entonces diseña ese delito, el contrabando fraccionado. Como dije, prima la unidad de propósito, realiza el contrabando en forma sistemática. Esta palabra sistemática se utiliza en muchos delitos, como en el hurto sistemático. El que ocurre en una oportunidad, se repite en otra, pero tiene que tener características similares. Solamente así el juzgador, el fiscal, va a entender que estamos ante una única idea, ante un único plan. Si no, estaríamos ante figuras independientes que no serían contrabando. En forma fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos, de forma de inferior importe a cada uno, que aisladamente serían considerados, como les decía, infracción al contrabando, que no sería una conducta atípica. Nos dice el 1542 sobre el contrabando fraccionado. Resalta la misma figura, las 4 UIT, porque considera que aún existen las organizaciones criminales que, sabiendo que se sanciona el contrabando de 4 UIT, comienzan a armar equipos para traer, ya sea vía terrestre, vía marítima o vía aérea, mercancías que sean menores de 4 UIT. Salvo cuando son advertidos o fiscalizados, se puede descubrir que se trata del mismo autor, del mismo grupo, de la misma organización criminal, y se sanciona entonces como un contrabando fraccionado. El siguiente delito que vamos a revisar, tanto en la 28.008 como en la 1542, es la defraudación de rentas de aduanas. Y este delito sí ha sufrido un cambio muy importante, sin duda un cambio objetivo. No hay mucho análisis que hacer más que un límite cuantitativo. Lo que dice la 28.008, aún vigente, el que mediante trámite aduanero, ahí me detengo un segundo, en el caso del contrabando, es importante resaltar que el delito es eludir el control aduanero. Yo, autora del delito, no deseo que mi mercancía la vea el aduana. No deseo someterla al control, que sea fiscalizada. En el caso de evasión de rentas de aduanas, pasa todo lo contrario. Me someto al control aduanero, presento mi DAM, presento mis documentos,
Presento toda la documentación que me pide por ser una mercancía restringida, por ejemplo. Estoy en un trámite aduanero. Pero en este trámite aduanero, lo que tengo que hacer es engañar a la autoridad, valiéndome del engaño, ardid, astucia u otra forma fraudulenta, dejo de pagar en todo o en parte tributos. Es decir, no basta con estar en un trámite aduanero y presentar un documento errado. Tengo que tener la voluntad y el conocimiento de engañar, de querer engañar a la autoridad. Si lo engaño a la autoridad y esta autoridad cae en error, posiblemente determinará que el impuesto que debo pagar es menor al que realmente debía pagar. Ese es el delito de defraudación de rentas, el engaño, no los simples errores. Entonces, esto es lo que se sanciona en la ley 28.008. ¿Cuáles son los supuestos que aún existen, aún vigentes en la 28.008? Son estos: importar mercancías amparadas en documentos falsos. Evidentemente, si tú eres una agencia de aduanas, el consignatario te da documentación, tú no eres un perito, tú no sabes si la documentación es verdadera o falsa, tú crees que evidentemente es verdadera y la presenta, pero la documentación es falsa. ¿Serás o no serás investigado por defraudación de rentas de aduanas? Ahí yo les comento que en la práctica, lamentablemente, a veces sí lo son. Pero estos señores, los de la agencia, tienen su argumento de defensa válido al decir que ellos no confeccionan documentos, que ellos no tienen por qué verificar la autenticidad de la documentación. Es más, hay ya instructivos de la misma aduana que indica este tema, que ellos no tienen la obligación de verificar la veracidad de la documentación, pero el supuesto existe. Importo mercancía amparada con documentación falsa o adulterada, o con información en relación al valor, doy un valor distinto, la calidad diferente, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen, u otra característica como marcas, códigos, series, modelos, etc. Todas aquellas características que individualizan a una mercancía, que son muy importantes al momento de clasificar las mercancías, que lo saben perfectamente los agentes de aduana. Otro supuesto es simular ante la aduana una operación, posiblemente para después hacerse beneficiario de algún incentivo o algún beneficio. Sobrevaluar o subvaluar el precio de las mercancías. Variar la cantidad de las mercancías. Todo esto con el propósito de obtener un beneficio. Alterar la descripción, marcas, códigos, series, rotulados, etiquetados, modificar el origen o la subpartida arancelaria. Todos estos supuestos, todas estas características es el día a día de muchos operadores del comercio exterior. El error en uno de ellos podría preliminarmente ser un indicio de un supuesto de defraudación de rentas de aduana. Consumir, almacenar, utilizar o disponer las mercancías en tránsito o en reembarque, incumpliendo las normativas que regulan los trámites, los regímenes aduaneros. Entonces, lo central para la defraudación de rentas de aduanas es estar ya en un procedimiento aduanero, en el trámite aduanero, en el permiso para poder nacionalizar la mercancía. Pero tengo que valerme de un engaño, ardid, astucia. Si yo no tengo, si no se demuestra, si no he actuado con engaño, con ardid, con astucia, con algún propósito de querer hacer caer en error a la autoridad, entonces, señores, no podemos hablar de que estamos ante el delito de defraudación de rentas de aduanas. Y así lo deberían entender los fiscales penales. Ya veremos más adelante cómo es en cada etapa de una investigación penal esta teoría de resaltar que tiene que haber este engaño ardid para que se configure es muy importante. Valiéndome de este engaño ardid, dejo de pagar en todo o en parte los tributos, gravámenes, derechos antidumping. No el solo hecho de pagar menos a lo que realmente debía de pagar, concluimos en una defraudación de rentas de aduana. Hay que hacer la tarea, hay que analizar si realmente este no pago total o parcial obedece a una mala clasificación, por ejemplo. Y si esta mala clasificación se debió a un error o se debió a información falsa. Se debió a la presentación de documentación errada. Este análisis, sin duda, no se hace al inicio de la investigación.
Es la tarea que se desarrolla en el curso de toda una investigación penal. ¿Qué nos dice la 1542? Sanciona la figura de manera similar, pero hace algunos cambios. Sin duda, mantiene, como tiene que ser, el trámite aduanero. Si no, pues estaríamos en la figura del contrabando. Valiéndose de artificios, engaño, astucia, de una forma fraudulenta, lo central en este delito. Dejo de pagar en todo o en parte los tributos, que es lo mismo en el punto A que figura acá abajo, que la ley 28.008. Mantiene esta misma conducta. Luego agrega el punto B, obtiene o aprovecha ilícitamente una exoneración, una afectación, incentivo, devolución de cualquier índole indebidamente obtenido como consecuencia de utilizar información falsa, simular total o parcialmente una operación de comercio exterior, es un supuesto ya mencionado en la 28.008, la sobrevaloración o subvaluación de mercancías, otro supuesto mencionado en la 28.008, alterar la cantidad, la descripción, marcas, supuestos ya mencionados en la 28.008, y esto sí es nuevo. La indebida asignación de la subpartida nacional o indebida declaración de origen de las mercancías. Al menos como literal es nuevo. Entonces, esto nos puede hacer pensar en que si yo me equivoco en la determinación de la partida arancelaria, estoy incurriendo en la defraudación de rentas de aduana. Sin duda, en la práctica puede ser que la intendencia que está verificando esta clasificación puede llamar a la Procuraduría o elaborar algún informe que puede generar algún indicio de defraudación. Les adelanto que es la Procuraduría de la Aduana la que tiene la facultad de remitir informes, denuncias al Ministerio Público. Es la aduana la que decide qué casos llevar a un sede penal, principalmente en los delitos de defraudación de rentas de aduanas. Ningún tercero va a poder saber si uno clasificó correctamente, si uno pagó correctamente el impuesto. Es solamente la aduana. El otro supuesto es la utilización o disposición indebida de mercancías que ingresaron con inafectación, exoneración o suspensión de pagos. Otro supuesto, también nuevo, en la 1542. También es un supuesto similar, consumir, almacenar, utilizar o disponer mercancías en tránsito, en reembarque, incumpliendo, por ejemplo, el desvío de esta ruta ya predeterminada por la aduana. El cambio que sí tenemos en este decreto legislativo, el 1542, es este tema. El delito de defraudación de rentas de aduana se configura cuando el monto de los tributos, recargos o cualquier otro importe no cancelados o de la exoneración, inafectación, incentivos, devolución, beneficio, etc., etc., sea superior a una OIT. La 28.008, durante todos los años que ha existido este delito, no existía un límite objetivo. Hemos tenido casos donde el supuesto impuesto dejado de pagar podrían haber sido 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles, $500,000 de soles. No era importante el monto, pero ahora sí. El legislador, entiendo yo, ha hecho su análisis para poder considerar que solamente van a ser delitos los casos donde estos impuestos o estos beneficios sean superiores a una UIT. Los de menor valor no van a ser investigados por el Ministerio Público. Tendrán posiblemente otro tratamiento ante la aduana, una vía administrativa, pero no ante el Ministerio Público. Es decir, la Procuraduría de la Aduana, cuando reciba algún informe de alguna intendencia diciendo de que acá advierte que hay un documento falso presentado con ardid, con engaño ante la intendencia, por ejemplo, del Callao, para poder nacionalizar tal mercancía. Si ese impuesto es menos de una UIT, por más que tenga todos los indicios de que puede ser un delito, no va a ser remitido al Ministerio Público, no se va a iniciar ninguna investigación penal. Va a ser posiblemente investigado internamente por la aduana.
y recibirá posiblemente las sanciones y multas, pero no va a investigarse como defraudación de rentas de aduanas. Esto es lo nuevo que nos trae este delito de defraudación de rentas de aduanas. ¿Qué otro delito tiene la ley de delitos aduaneros, la 28.008? La receptación aduanera. Este delito sanciona a aquellos que comienzan a comercializar bienes que sabían o podían saber que provenían de la comisión de los delitos aduaneros, contrabando, defraudación o financiamiento o tráfico de mercancías restringidas. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas normas, son delitos reiterativos. En la figura inferior pueden ver que el artículo 194 del Código Penal, que regula el delito de receptación, ya lo tenía previsto. La receptación existe hace muchísimos años, muchísimas décadas, que sanciona lo mismo. Sanciona el que adquiere, recibe, donación, emprenda o en guarda, esconde o vende bienes cuya procedencia es delictuosa. Evidentemente tenían que saberlo o podían saberlo. La otra figura que también regula como delito aduanero la ley 28.008 es el delito de financiamiento. Esta figura sanciona al que financia al tercero, que no necesariamente tiene que ser un operador del comercio exterior, financia por cuenta propia o ajena en la comisión de estos delitos. Sin embargo, esta figura también tiene una réplica en la ley de delitos de lavado de activos, donde sanciona al que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Si ustedes me consultan cuántos casos hemos visto por este delito, les diría que ninguno. No he visto yo, no conozco de ningún caso algunos colegas en sus oficinas que hayan tenido casos donde se sancione o se investigue al menos este delito de financiamiento. Todo ahora es lavado de activos. El otro delito que regula la ley 28.008 es el delito de tráfico de mercancías prohibidas o restringidas. ¿Qué nos dice la 28.008? Sanciona al que utilizando cualquier medio o artificio. Ya hablamos, cuando hablamos de un artificio es un engaño, es el querer hacer que la autoridad aduanera no advierta que lo estamos engañando. Por eso nos valemos de algún medio o artificio, de alguna trampa, para que él no nos descubra. Infringiendo normas específicas, introduzca o extraiga mercancías con el valor de 4 ítems. Este delito utiliza la famosa técnica que se suele usar, llamada uso de norma penal en blanco, donde el legislador no ha querido, porque no ha podido colocar, ¿cuál es esa norma específica que está ahí? Porque no podría hacerlo porque son infinidad de normas. Recordemos, señores, que el derecho penal es un área transversal. Podemos encontrar todo tipo de delitos en todas las áreas del derecho. En el área de comercio exterior tenemos estos delitos aduaneros. Entonces, ¿qué me dice este delito? Que si yo quiero importar, por ejemplo, un tomógrafo, necesito contar con una autorización del IPEN. El IPEN es el que va a emitir un certificado autorizándome a mí, Karin Fernández, como médico, porque se requiere ser médico, para que se pueda importar este libro. Si yo presento un certificado del IPEN falso, caigo no solamente en ese delito, también en el delito de defraudación de rentas de aduana. Pero estoy incurriendo, para los efectos de la explicación, en ese delito porque estoy infringiendo la norma, la ley que señala que para la importación de este tipo de bienes necesito autorizaciones especiales. Si traigo bienes, por ejemplo, juguetes, o traigo cosméticos, necesito contar con un registro sanitario, una autorización que la emite DIGEMIT. Entonces necesito recurrir a las normas de DIGEMIT para ver qué necesito. Y si falsifico una de ellas, estoy importando mercancías restringidas. En el caso de mercancías prohibidas, si quiero importar una unidad, un vehículo,
con más de 2 años, siniestrado, con más de, creo que es de 20.000 kilómetros, no lo puedo traer. No puedo, se quedará pues en el almacén, en la zona primaria, sin poder ser nacionalizado porque es una mercancía prohibida, no puede ser subsanada. Se quedará en el almacén y después posiblemente se reembarcará o ya se verá. Entonces, incurro en este delito de tráfico de mercancías restringidas o prohibidas cuando incumplo una norma. Pero no basta el mero incumplimiento. Tengo que haberlo intentado el trámite aduanero, engañar a la autoridad, decir que ya tengo un certificado, que es falso. O decir que mi mercancía no necesita autorización cuando realmente la necesita. Esto sanciona el delito de tráfico de mercancías restringidas. ¿Cuándo entra en vigencia este decreto legislativo? Lo dice textualmente la misma norma, que entra en vigencia cuando el reglamento de los delitos aduaneros sea adecuado. El Decreto Supremo 121 del año 2003. Pero el MEF tiene 60 días contados desde el día siguiente de publicado este decreto legislativo, que es el 27 de marzo, para poder adecuarse. En conclusión, este decreto legislativo debería entrar en vigencia el 27 de mayo de 2022. Estaremos a la expectativa. ¿Cómo es el proceso de investigación penal de estos delitos aduaneros? A ver, veamos. ¿Quién puede denunciar estos delitos? Cualquiera. Cualquier persona puede denunciar. Son delitos que se persiguen de oficio. En el ámbito penal hay delitos que se persiguen de oficio y delitos que se persiguen por acción privada. Brevemente, ¿qué es un delito que se persigue de oficio? Porque cualquiera puede ir, tocarle la puerta al fiscal, tocarle la puerta al policía y decirle, el vecino está cometiendo delito. Y la policía y el fiscal tienen la obligación de investigar. Así uno no sea el agraviado. No solo los agraviados pueden denunciar, cualquier tercero puede denunciar. El delito de acción privada solamente lo pueden ejercer los agraviados, los legitimados. Una querella, delito contra el honor, me insultan, me difaman, soy yo, a mí, solamente soy yo la que puede interponer una denuncia ante el Poder Judicial. Estos delitos aduaneros, en su mayoría, son por acción pública. Sin embargo, hay una precisión que hacer, ya que la 28.008, en su artículo 19, habla y se entiende que solamente la aduana podría denunciarlo. Es cierto, el delito de defraudación de rentas de aduanas. Como señalé hace un instante, solamente la aduana conocedora de qué error o falencia técnica específica ha cometido la empresa importadora o exportadora podría generar un informe. Los famosos informes de indicios de delito, les llaman. Y son esos informes los que remite al Ministerio Público. Entonces, en el delito de defraudación de renta de aduanas, es el fiscal quien debe precisar, perdón, la aduana, quien debe precisar cuál es el impuesto dejado de pagar, cuál es la norma que se ha incumplido, cuál ha sido el medio fraudulento a criterio de la aduana que se ha utilizado para hacerles caer en error y determinar que ellos deben pagar un valor distinto al que realmente deben pagar. Y principalmente en este informe de indicios de delitos determinan cuál sería el perjuicio económico que la aduana, que el Estado habría sufrido. En la práctica, ¿quiénes suelen denunciar? La aduana, en primer lugar, la policía fiscal con sus famosos operativos extraordinarios que hacen en todos los depósitos aduaneros. Tocan la puerta de los depósitos, soy la policía fiscal, déjame entrar. Son visitas inopinadas, las hacen todos los días. Las preguntas, las consultas que recibimos en el área es, ¿puedo dejarlos pasar? Si no los dejo pasar, ¿qué puede ocurrir? Bueno, en principio sí deberían dejarlos pasar. Antes de la pandemia, el consejo era, déjalos ingresar, déjalos pasar, que levanten sus actas, pero luego de la pandemia, durante la pandemia que aún seguimos todavía, hay algunas normas que todos los depósitos deben de cumplir. Muchos policías
aceptan ser previamente, no sé si puede decir, capacitados, o recibir la indumentaria, o llevar su famoso, el carnet de vacunación para que puedan ingresar. Entonces, sí existe el riesgo de que muchos funcionarios, muchos policías, no crean, que consideren que ellos están por encima de esa norma, y al advertir que no los dejan pasar, muchos policías levantan también sus actas donde indican que se les ha impedido ingresar y pueden generar alguna acción como el delito de impedirles ingresar a los recintos, incumplimiento de una orden, y pueden generar alguna investigación de carácter penal inclusive, ¿no? Pero es lo que ocurre en el día a día. Cualquier otro operador de comercio exterior, a veces la competencia, hace también denuncias, cualquier tercero. ¿Cómo son estas investigaciones? A ver, la investigación penal tiene una serie de etapas. Yo quiero tocar solamente estas tres. La investigación preparatoria, la intermedia y el juicio oral. Esto realmente representa la primera instancia de un proceso penal. En la investigación preparatoria hay dos subetapas, podríamos llamarlo. Una investigación preliminar y una investigación preparatoria. En la investigación preliminar, ¿qué ocurre? Bueno, dirigida todo por el Ministerio Público, por los fiscales. Hay fiscales penales especializados en delitos aduaneros. No estamos hablando con fiscales que conocen todos los delitos y a la vez no conocen ninguno. No, estos son fiscales que han sido capacitados incluso por funcionarios de la aduana. Entonces, sabemos que ellos conocen los términos que muchos operadores del comercio exterior manejan. Entonces, hacen desde mi punto de vista, hacen una buena labor en la investigación. ¿Hay algunos errores? Por supuesto que sí. ¿Qué hacen en esta etapa de investigación preliminar? Recopilan información. Citan a todas las personas y sobre todo obtienen este informe de indicios de delito de la aduana, que es la base de su investigación. Hemos tenido casos donde no existía el informe de la aduana, pero el fiscal seguía investigando, el fiscal aduanero, penal aduanero. ¿Y qué hace el fiscal? Le pide a la aduanas, pásame tu informe. Conducta que desde el punto de vista de muchos abogados penalistas es indebido, porque si tú me denuncias, la aduana hace de conocimiento de este supuesto hecho criminal, es la aduana la que debe de aportar cuál es la evidencia que tiene. Pero pasan 3, 4, 5, 6 meses y luego recién emiten el informe de indicios de delito con nuevas irregularidades. Si en su momento ocurrió la incautación del bien por presunto contrabando porque tenía, por ejemplo, algún indicio de que no se había declarado, no se había expuesto al trámite aduanero, en el camino durante estos 5 meses el informe de delitos termina concluyendo otras infracciones que en suma ya al fiscal le plantea un caso mucho más grande. Cuenta sin duda en esta etapa preliminar la policía con el apoyo de la policía fiscal. La policía fiscal por ley es la que tiene que reportar todas las diligencias que hace un fiscal. El policía no realiza diligencias solo, nunca. Las realiza acompañado de un fiscal durante una investigación penal. En una investigación penal, el policía tiene que hacer lo que el fiscal le ordene realizar. Si el policía desea realizar alguna diligencia nueva, tiene que pedirle la autorización al fiscal y este fiscal tiene que acompañarlo en la diligencia. Ahora, por el tema de la pandemia, los fiscales no asisten. Los fiscales, ¿qué hacen? Los fiscales participan de manera virtual por videollamada en estas diligencias, ¿no? El Ministerio Público, entonces, es en esta etapa donde también ordena las incautaciones. A ver, cuando ocurre el hallazgo de alguna mercancía camuflada, que usualmente ocurre en los temas de contrabando, lo que hace el fiscal es pedirle a la aduana que la inmovilice. Esa es una medida administrativa. El fiscal no tiene la competencia para ordenar incautaciones. ¿Qué hace el fiscal? Solicita al Poder Judicial, solicita al juez. El juez
penal es la única autoridad que ordena las incautaciones, porque son medidas restrictivas de derecho, en este caso la propiedad de un bien. Entonces, el tema es que el día 1 pide el fiscal la incautación y el día 1, en la noche, el juez se la da. No hemos visto ningún caso donde un juez le rechace el pedido a un fiscal penal aduanero cuando tiene inmovilizada mercancía. Entonces, cada vez que un fiscal interviene en una mercancía, es seguro que esta va a ser incautada. Cuando el fiscal ya recopila toda esta información, le toma la declaración a todos los que participaron en la operación, desde el importador, desde el agente de aduana, si ha habido un agente marítimo también, todos los que participaron. Si puede cruzar información con el proveedor del extranjero, lo hace. Muchas veces utiliza el apoyo de la Oficina de Cooperación Internacional, y justo para eso está, para poder obtener información de otros países. Pide información y ya arma su caso. Cuando termina la investigación preliminar, emite un pronunciamiento. Recordemos, o les informo, que el fiscal no concluye en la responsabilidad o irresponsabilidad de las personas que está investigando. Él es más que una opinión, pero no es una decisión. Él habla de responsabilidad penal presunta y de la comisión de algún delito presunto. El fiscal, concluyendo la investigación preparatoria, formula una acusación que significa que considera que sí hay delito, y considera que A y B son los presuntos autores del delito de contrabando, defraudación de rentas de aduanas o de tráfico de mercancía restringida. Y en esa misma acusación opina que debe imponérsele tanto de años de cárcel. O el fiscal también, luego de toda su investigación, puede concluir de que no ha podido convencerse de que ha habido un delito. Entonces emite un dictamen solicitando el sobreseimiento, que es el archivo del caso. Dice, considero que no ha cometido Caín Fernández el delito y que no hay el delito de tráfico de mercancías restringidas, por ejemplo. Pero eso, como les decía, es una opinión, no es la decisión, y con este pronunciamiento no termina el caso. Pasamos a otra etapa, donde está un juez penal, la etapa intermedia. Es ante el juez penal donde el fiscal va a ir a defender su decisión, ya sea una donde dice que es responsabilidad o donde dice que no es responsabilidad, donde todas las partes, abogados, participan y cada uno defiende su posición. Finalmente, el juez es el juez quien va a decidir quién tiene la razón, el fiscal con su pedido de acusación o la parte investigada con su pedido de archivo del caso, o viceversa. Y el juez ahí decidirá si decide de que sí hay elementos, de que sí hay responsabilidad, de que sí habría, nos envía a la siguiente y última etapa de la primera instancia, el juicio oral. Es en esta etapa donde el juez penal es el que dirige una serie de debates donde todas las partes, el procurador de la SUNAT, de la aduana, quien tiene que permanecer porque es el agraviado, y los investigados con sus abogados, los testigos, todos nuevamente en esta etapa vamos a revivir declaraciones, informes, es la etapa más importante de un proceso penal. ¿Por qué? Porque no solo se oraliza todo, sino porque es la parte donde el juez, en la etapa donde el juez ya emite por primera vez una decisión, una sentencia. O condena o absuelve. Esa es la decisión. Si condena, impone tantos años de cárcel, paga una reparación civil, o si absuelve, pues archiva el caso. Hasta este punto es que termina el proceso penal en primera instancia. En la segunda instancia, y hay una apelación de la sentencia, todas las partes pueden apelar, y nos vamos a una segunda instancia, donde sin duda primará la mejor teoría, ya sea de la Procuraduría de la SUNAT, que se mantiene aún, o de la defensa. Como en la práctica, señores, lo que vemos es que la Procuraduría no insiste hasta este punto, pero en apelación su ausencia es casi permanente. No asiste en las sesiones,
el papel donde la Procuraduría permanece de manera muy activa es en la investigación preparatoria. Participa en declaraciones, pide diligencias, como tiene que hacer. Los procuradores son los que apelan. Muchas veces decimos los abogados penalistas que los procuradores apelan por apelar. Sin embargo, les comento que en estos últimos años, diré pues unos 3 años, los procuradores han dejado de apelar en algunos casos, donde las sentencias son evidentemente claras y muy buenas. Pese a que ellos pierden, a veces no apelan. Entonces, yo podría entender que se está cambiando la perspectiva de lo que realmente un procurador tiene que hacer, porque un procurador, señores, es un abogado, y un abogado se debe basar en lo que dice un juez, en lo que dice un fiscal, en lo que dice su norma, no en la consigna que tiene una institución como es la aduana, que hace muchos años todo era apelar, así sean decisiones bastante claras, ellos apelaban solamente por instrucciones de los superiores. Pero en este caso yo sí resalto ese punto. Esa sería mi intervención, señores. Muchas gracias por escucharme. No, gracias a ti, Karin, muy clara tu exposición. Permítenos unos 2-3 minutitos, porque hay 3 consultas que quiero trasladarte, que han venido de los participantes. Dime tú si tienes alguna opinión sobre lo que nos consultan. Richard Aguirre nos pregunta si la defraudación de rentas de aduana puede ampliarse al tipo penal de falsedad genérica. Así es su consulta, no sé si nos comentas algo al respecto. A ver, en el derecho penal hay un principio que se llama el principio de especialidad. Entonces, no suele ocurrir que un delito de defraudación de renta de aduanas pase a ser un delito de falsedad. Suele ocurrir lo contrario, porque sin duda partimos que en la defraudación de rentas de aduanas tenemos un documento falso. Ya de por sí ese es un delito de falsedad, sin duda, pero no se investiga la falsedad del documento, sino ese es el instrumento para investigar el delito de defraudación de rentas de aduanas, ya que por el principio de especialidad, estando en un contexto de trámites aduaneros, en un contexto de comercio exterior, prima el delito especial, que es el delito de defraudación de rentas de aduanas. Y por eso se investiga defraudación de rentas de aduanas, no el delito de falsedad. Perfecto. Dice luego, según la norma vigente en el caso de los delitos de tráfico de mercancías restringidas, SUNAT debe presentar en el plazo de 3 días hábiles un informe sobre el hecho. La pregunta es, ¿qué sucede si el plazo no se cumple? ¿Se puede aplicar una excepción? ¿Procede en este caso? Nuevamente Richard Aguirre en su consulta. En las investigaciones penales, estos informes son presentados meses después. No hay ningún plazo para que un fiscal lo reciba, en absoluto. No, tengo casos actuales donde el fiscal lo presentó 5 meses después y el fiscal investiga en base a ese informe. El tema aquí es que las investigaciones penales lamentablemente demoran muchísimos meses. Entonces, el fiscal tiene todo el tiempo del mundo para pedirle este informe a la aduana. Perfecto. Finalmente, nuestro amigo Raúl Alarcón nos hace 2 consultas. La primera dice, para el juzgamiento de delitos aduaneros, ¿cuál es el proceso penal? ¿El proceso sumario, Código de Procedimientos Penales, o común, Código Procesal Penal? Esa es una de las 2 preguntas, te la formulo primero, Karin. Ok. A ver, hoy en día tenemos sin duda 2 normas procesales vigentes de manera paralela. El Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal. Con el Código Procesal está vigente, por ejemplo, en el Callao, en Lima, en los delitos de corrupción, y también en otros delitos, porque ya se está armando las nuevas fiscalías para estos delitos. Pero ya el proceso sumario que está previsto en el Código de Procedimientos Penales del 40, ya no es un proceso aplicable para los delitos aduaneros,
Si hoy ocurre un caso, un hecho de contrabando, defraudación, se rige por la ley, por el Código Procesal, un proceso común, el único que rige para todos los casos por cualquier delito. Correcto. Y luego menciona en la declaración ante el fiscal el hecho de responder, conocer la tipificación de un determinado delito aduanero en la norma, ¿constituye un agravante o eximente? ¿Cuál es la intención del fiscal de hacer esta pregunta? Esto es, dice, el hecho de responder, conocer la tipificación de un determinado delito aduanero, ¿constituye algo que pueda agravar la situación del que está dando la manifestación? ¿O, por el contrario, lo exime de algún tipo de gravedad en la responsabilidad? ¿Cuál sería la intención, dice el fiscal, cuando hace esta pregunta? A ver, sí es cierto que en las declaraciones que hacen los fiscales, la pregunta, una de las tantas preguntas clichés, ¿usted conoce cómo se describe el tipo penal? Realmente es, si lo conozco o no lo conozco, no tiene por qué ser ningún agravante y ningún eximente tampoco. Muchos consideran de que si yo digo que no conozco la norma, puede ser un eximente porque yo no sabía lo que hacía. Sin embargo, señores, ningún fiscal puede aceptar que uno que trabaje en el comercio exterior no conozca las normas. O sea, partimos de la premisa de que todos conocemos las normas. Entonces, no resulta ser realmente ningún eximente ni un agravante. Ahí el fiscal revisa otros temas, otras circunstancias, no solamente esa respuesta, ¿no? Correcto, Karin, no te sueltan. Más preguntas. Y creo que es muy interesante que viene de Carlos Lescano. Si entendí bien la pregunta, de hecho la preocupación hoy, sobre todo de los operadores, va por el delito de defraudación de rentas de aduana, ¿no? Y hay una línea delgada, Karin, entre lo que es un error y lo que podría luego ser calificado como una intención de ardid, astucia, engaño, etc. De hecho, ayer tuve la oportunidad de conversar con unos operadores, donde ellos nos decían su gran preocupación por cómo actúan de cara a la atención a sus clientes. El área comercial de una agencia de aduanas suele tratar de atender al cliente de la manera que más se acomode, a mantenerlo satisfecho, etc. Y bueno, presiona, entre comillas, al área de producción, al área ya que realiza la declaración aduanera, etc., para hacer el despacho utilizando documentos que no pueden ser tan claros, o peor aún, con la promesa que se van a entregar después. Entonces entiendo a la persona que a Carlos, bueno, se movió esto, pero a la persona que estaba haciendo, a Carlos Lescano, el querer saber cuándo estamos frente a una situación en la que esa línea, digamos, uno la llega a cruzar, ¿no? En donde cree que está en un error, pero la verdad que está yendo de la mano con el cliente, que muchas veces no necesariamente actúa de buena fe, y nos traslada como agente, como operador, a su lamentable situación de estar investigados en una defraudación de renta aduana. ¿Qué piensas tú, Karin? A ver, yo creo que muchos casos penales se inician con la mera sospecha, lo cual no está mal, lo cual así es el sistema. El sistema del Ministerio Público se activa con una mera y ligera sospecha. Es en el camino de la investigación penal que lamentablemente dura mucho tiempo el que se va aclarando ese indicio. Y se va aclarando y nos vamos alejando de la línea que nos separa del delito y nos acerca a una infracción o a un error. El problema es la sensación que tiene uno de estar investigado cuando lo que realmente realizó es quiso ser proactivo con su cliente. Pero ahí hay una tarea que solamente en la práctica hemos aprendido que es ser excesivamente prolijos en la relación con el cliente. Yo creo que cuando un agente de aduana recibe documentación, tiene que documentar la recepción de la documentación. Tiene que documentar el estado en que recibe la documentación. Porque más adelante, cuando diga, por ejemplo, caso concreto, yo recibí esa factura. No, pero la factura es falsa. Ustedes no la fabricaron. No, yo la recibí, acá está mi cargo, o acá está el correo por donde me enviaron. O sea, solamente eso, de cara a una investigación penal, va a ser creíble. No van a creer que
que quise ser considerada con mi cliente, es que mi cliente tiene muchos años conmigo. No, son conceptos muy subjetivos que en una investigación penal no sirven absolutamente de nada. Lo que sirve en una investigación penal es la documentación o datos objetivos que yo le pueda demostrar al fiscal que yo fui diligente en la recepción, por ejemplo, de la documentación que finalmente era falsa. Hemos tenido un caso, contigo, con tu área, ya que ya cerramos, bien, sobre un documento falso que fue recibido en esta agencia, pero era falso. Nos investigaron, fuimos hasta el juicio oral. Y ahí recién pudimos demostrar, y el juez lo dijo categóricamente en la sentencia, que las agencias no tienen la obligación de revisar que los documentos sean verdaderos, no son peritos. Pese a que fue el argumento número 1 que dijimos al inicio de la investigación, un policía con un fiscal. Ellos no lo creyeron. O no lo creyeron o les pareció más difícil cerrar una investigación con ese argumento. Lo hizo un juez en primera y segunda instancia. A lo que voy es que sí existe una línea muy delgada entre querer ser proactivos con nuestros clientes y acercarnos bastante a ser parte de la comisión de un delito. Porque por más que sean los clientes a quien van a investigar también, esa es la agencia. A quienes se suele investigar, eso no coloqué en una diapositiva, es ¿a quién se investiga usualmente? A las agencias de aduana, al importador o exportador, hasta el operador logístico. Se investiga penalmente. Entonces, ya estando en una investigación penal, lo importante es poder defender la posición de cada uno y solamente la podremos hacer demostrando que fuimos excesivamente diligentes, excesivamente prolijos en la relación con el cliente. De acuerdo, Karin, gracias. Vamos a cerrar con un par de inquietudes cortas. Nuestra amiga Karina Hidalgo nos pregunta si tenemos nosotros algún ejemplo que pueda aclarar a las agencias de aduana y a sus clientes cuando una indebida o incorrecta asignación de una subpartida nacional, esto es atribuirle una partida arancelaria a una mercancía, puede llegar a configurar un delito aduanero. Y esto sí, Karin, es una preocupación específica constante de nuestros agentes de aduana, clientes y amigos del estudio en estos últimos días. Como tú bien has señalado, es una situación que está apareciendo en la 1542, seguramente será de lo más recurrente cuando entre en vigencia. La asignación de una partida arancelaria es una acción muy técnica, pero requiere de mucha información merciológica del producto, ¿no? Y aquí es donde viene tal vez el gran tema que Karina resalta, y es que asignar una partida arancelaria no es simplemente uno, preguntarle al cliente qué partida usas, si ya los traes antes. Dos, mirar en el sistema qué cosa es lo que está declarando otros que están para productos similares, no, sino hacer todo un trabajo de evaluación de la parte merciológica y la asignación de partida. Es realmente un trabajo muy técnico. ¿Cuándo consideras tú que ya dejó de ser ese trabajo técnico de la agente aduana y en combinación con el cliente terminaron profesamente llevando un producto a una partida con tasa arancelaria cero cuando tiene indicios que puede eventualmente llevarlo a pensar que se trata de otro tipo de partida a la que le corresponde con tasas arancelarias diferentes? Y aún sabiendo eso, se alinea nuevamente por el tema comercial con consignar la partida de menor impacto arancelario. ¿Qué piensas tú, Karin? Yo creo que al ser un tema sumamente técnico, y entiendo, el importador por esa razón ha buscado a un profesional, al mejor agente de aduana, el que no se equivoca, el que no ha tenido errores. Muchos argumentos de defensa de muchos importadores es decir, para eso contraté a la agencia, para que sean ellos los que clasifiquen. Si la agencia me pide a mí tantos documentos, yo le doy todo, pero yo no le voy a decir qué partida arancelaria determinar, porque yo no soy el experto. El experto por ley, y la ley me obliga a mí a contratar a la agencia. De toda la responsabilidad cae en el agente. Hay supuestos donde sí cae el importador, pero hay otros como este específico que es tarea del agente. Entonces el agente tiene que estar atento a saber
¿qué otra información más pedirle? Si el agente se equivoca y me cambia algún dato, alguna característica del bien que ya le dio el importador no tiene nada que hacer ahí. Es el agente quien tendrá que responder penalmente por el cambio, más aún si ese cambio, sin duda ha sido así, si es así, influye en algo beneficioso, así sea para el importador, porque el importador cumplió con darle toda la información, con darle todos los datos correctos, pero si es el importador quien no le dio los datos o le dio el dato errado y el agente lo puede demostrar, entonces la gente dirá, yo clasifiqué en base a la información que me da el importador, porque ni modo que la gente saque información de otro lado. La saca en base a la documentación fidedigna, o al menos para ellos es así, que le da el importador. Y en base a ella determina. O sea, para cada uno encontramos un argumento de defensa. Va a depender del caso concreto. Pero en el caso donde los dos pueden comprometerse, que los dos se pongan de acuerdo. Que uno mira, que el otro no reciba, y adivinen y pongan. Ahí de los dos, por ejemplo. De acuerdo. Bueno, y cerramos con una consulta de nuestro amigo Alberto Ley, que nos acompaña. Alberto Ley es el gerente general de APACIT, que tuvo también la amabilidad de pedirle a los asociados que estén interesados en acompañarnos. Alberto siempre ha tenido una inquietud y ahora nos plantea la consulta si eso puede calificar como un ilícito. Y es que la asociación, Karim, agrupa a las principales agencias de carga internacional del país. Para que una agencia de carga internacional pueda operar, necesita permisos, no solamente de la aduana, que evidentemente lo califica como un operador de comercio exterior, sino también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no es cierto? Pero hay algunos, llamémosle entre comillas, agentes de carga internacional, que no logran tener la autorización en el MTC y se comportan entonces como agentes de carga informales. Tienen cartera, Karen, tienen clientes. Okay. Son clientes que confían en ellos, pero ellos no pueden hacer los trámites. No obstante ello, al cliente ellos emiten documentos que solamente podrían ser emitidos de acuerdo a ley por un formal. Por un formal. Ejecutan el servicio subcontratando o colgándose en estos formales. Colocan obviamente su cartera a estos formales y evidentemente ganan por el diferencial una comisión. Pero al cliente, entre comillas, lo engañan entregándole un documento que dice ser aquel que el formal entrega y es válido y lo reconocen las autoridades, sobre todo la aduanera, pero en estricto cuando se presta el servicio, en realidad la documentación que se utiliza ante la aduana y general para el despacho son de estos terceros, ¿no? Entonces, Alberto siempre ha dicho, estos informales están actuando en la línea de la informalidad y su consecuencia es administrativa y deben ser en todo caso investigados y reprimidos en ese ámbito. ¿O tú consideras, Karin, ese planteamiento de Alberto, que estos señores en ese comportamiento, que en estricto te lo describo, pueden estar tipificando algún ilícito penal? No lo veo en estricto por lo que estamos comentando, pero me pareció interesante plantearlo qué piensa, porque Alberto siempre lo consultó, ¿no? Tengo una duda. El uso de esa documentación no es una documentación falsa, es una documentación verdadera. Sí, es verdadera. O sea, el engaño a la autoridad radica en que no son ellos los que generaron ese documento. No, en estricto creo que es un engaño más al cliente, ¿no? Y en estricto también porque están actuando, dando un servicio, entre comillas, sin tener las autorizaciones y eventualmente esa documentación que le entregan al cliente, el cliente cree que la está utilizándose ante la aduana, en fin, pero al final se soporta en otra documentación más formal, ¿no? Perfecto. Entonces, no me ubico en ningún delito aduanero, pero podría pensar en el delito 438, que es la falsedad genérica, que es el que simula un hecho, miente. Pero este delito, el 438, me exige un perjuicio a tercero. O sea, ¿de qué manera perjudican al cliente? Hay diversos tipos de perjuicio, no solo el económico, pero tiene que ser un perjuicio importante, un perjuicio relevante. Recordemos que el derecho penal es última ratio. O sea, cuando ya no tengo ninguna manera de reclamarle, me voy al derecho penal. Entonces, podríamos pensar en este delito 438, falsedad genérica, que sanciona al que simula, pena máxima de 4 años, que sanciona al que simula un hecho, miente, altera la verdad, pero que me causa un perjuicio a un tercero.
Si no tengo ese perjuicio, no estoy en el fuero penal, para nada. Perfecto. Magnífico. Bueno, siendo ya las 11:07 de la mañana, yo solamente quiero primero agradecer a todos los que nos han acompañado esta mañana a escucharla a nuestra expositora, la doctora Karine Fernández, nuestra especialista en el área penal, pero ya con una subespecialidad en el derecho penal de comercio exterior. Karine es nuestra socia, trabajamos en el área de comercio exterior muy de la mano en todas las situaciones que se presentan en este ámbito. Para mí es de las personas que más conoce esta subespecialidad en el mercado peruano, así que era para mí una necesidad de pedirle que nos exponga su parecer con relación a los ilícitos aduaneros y sobre todo su comentario sobre la 1542. Desde mi punto de vista, señores, yo no creo que la 1542 esté revolucionando la 28008. Ya Karine nos ha indicado, se han hecho ajustes. La misma norma utiliza el término optimizar la represión de los ilícitos y también es una parte que, bueno, habrá otra oportunidad para que Karine nos pueda desarrollar. Ha modificado algo y ha tratado de ser más fluida la disposición de mercancías que son el objeto del delito. Hay en estas modificaciones, en la parte final de la 1542, digamos, cambios en las reglas de adjudicación anticipada que se le reconoce a la SUNAT puede realizar para que pueda destruir mercancía, ¿no? Y ahí están todos los productos que están señalados a la ley de aduanas que se destruyen y no se rematan, se adjudican. Y también la adjudicación anticipada. Hay hay una lista de mercancías que pueden ser adjudicadas por la SUNAT sin tener necesariamente que esperar la conclusión del proceso que se haya podido abrir con relación a este delito. Obviamente, si al final el juez determina que no hay delito cometido por el actor que está siendo juzgado y ya se adjudicó o destruyó la mercancía, pues habrá que compensarlo al afectado con una compensación económica de acuerdo a una valoración que hace la propia administración. Hay algunos cambios vinculados también al comiso, hay la posibilidad en la infracción administrativa vinculada al contrabando, un rescate de la mercadería, si el valor es un valor menor a una OIT, en fin, hay novedades en ese aspecto, que creo que fue lo que trató en cierta manera de buscar la 1542, más allá de sistematizar el delito de contrabando y defraudación de rentas de aduana en la forma que Karine le explicó. Vamos a tener otra oportunidad y sin duda más de seguir tratando temas de esta especialidad. Karine tiene mucha experiencia en estos temas. Hemos tenido hace poco un caso donde me demostró que no solamente domina su especialidad, sino también la lectura del comercio exterior, así que fue para mí, y es para mí muy grato haber estado con Karine en esta oportunidad. Gracias a todos por su participación y los esperamos en un siguiente webinar que es organizado por el Estudio Muniz. Gracias, Karine, gracias a los organizadores y a ustedes, sin duda, por su asistencia. Un gusto. Fuerte abrazo. Cuídense. Hasta luego.